Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: Sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Ahora prepárate y escucha lo que Dios tiene para ti. Hola mis hermanos de la radio ICC, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes un espacio más aquí en la radio, entregando la reflexión de su palabra, ¿cierto? Estamos viendo sobre la venida del Señor Jesucristo en este mes, ¿cierto? Ya aprendimos lo de nuestro pastor Ricardo y también lo de nuestra hermana Pamela el miércoles pasado, de cómo nos tenemos que preparar para el regreso de Cristo, ¿cierto? Cómo tenemos que estar preparados, listos cuando el Señor venga. Y también hay una pregunta interesante que muchos se hacen o varias personas se han hecho, ¿cierto? De por qué Jesús no ha regresado todavía, ¿cierto? Es una pregunta que en realidad se viene haciendo durante muchos años, no solamente ahora si usted lo ha escuchado, sino que hace muchos años que se viene reiterando el por qué Jesús no regresa. Es una pregunta que, si bien muchas personas quizás no lo pueden hacer de mala manera, sino como para poder saber realmente lo que dice la Escritura al respecto, ¿cierto? Cuáles son los tiempos determinados en que el Señor Jesús volverá. Pero también muchas veces hay personas que hacen esta pregunta con una mala intención, ¿cierto? De forma como burlándose de aquel creyente que está esperando en el regreso de su Señor, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo, y se burlan de nuestra fe, ¿cierto? Porque parece que ya ha pasado mucho tiempo, sobre todo ahora que estamos en el año 2026, que quizás se cuestiona con aún más fervor que nuestra fe ha sido ingenua, que nuestra fe no está siendo en vana, sino que al contrario, hemos sido quizás engañados y manipulados por un Dios que no existe, por un Dios que jamás ha hecho nada por nosotros. Y bueno, pueden existir muchas cosas o muchas preguntas que hacen que se cuestione, ¿cierto?, la veracidad de la palabra del Señor. Y ahí va de la mano cuestionando claramente la fe que nosotros hemos puesto en Cristo, ¿cierto? Pero gracias al Señor que Él nos da, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos estado aprendiendo también este último tiempo, que Él es el que nos da la capacidad para creer, ya que es un don que proviene del Señor, del mismo Dios, ¿cierto? Para que nosotros podamos permanecer firmes ante tanta adversidad, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos. Y todo lo que se nos diga, critique o se nos cuestione, nosotros tenemos que acudir inmediatamente a la palabra del Señor, porque si nosotros permanecemos en la fe, nuestra fe se basa en la palabra del Señor, en lo que dice la palabra. Entonces yo los invito al tiro a que usted, si tiene su Biblia, después lo vaya leyendo para que vaya de cierta forma a la par con lo que yo voy hablando, que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al 10. Imagínense, hablamos del apóstol Pedro. Todavía él vivía cuando se empezaron a levantar falsos profetas dentro de la iglesia, cuestionando la fe de los creyentes y sobre todo cuestionando el regreso de Jesús de manera burlesca, como le estaba explicando al principio. ¿Por qué razón? Porque imagínense que de ese tiempo, desde que murió y resucitó Jesucristo, pasaron entre 30 a 35 años, no más que eso. Y aún en poco tiempo, nosotros ya podríamos decir, si hay una comparación, nosotros llevamos más de 2000 años esperando el regreso de Cristo, y ellos llevaban solamente 30 a 35 años esperando. Y aún así se empezó a cuestionar desde ese tiempo, que Jesús se estaba demorando, y dieron por tardanza el regreso de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pedro escribe esta carta que lleva su nombre,
segunda de Pedro, porque hay una primera. Y en esta segunda carta le dice a ellos, a sus amados hermanos, que no se desanimen por lo que escuchan, que no se desanimen por las cosas que se están hablando, que se están murmurando, y que toda murmuración está siendo en contra de Dios mismo, ni siquiera en contra de nosotros, quienes somos los que nos vemos, ¿cierto?, que ven nuestra cara, sino que están murmurando directamente en contra de Dios, de aquel que creó todo, ¿cierto?, que es el dueño absoluto de la tierra. Por eso nosotros tenemos que ser firmes en nuestra fe y siempre confiar en las promesas que el Señor hizo a través de la palabra, porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Si no, nuestra fe no tendría ningún propósito. Si nosotros no creyéramos, por ejemplo, en que Jesús vino y Jesús murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó, ¿cierto?, y ahora reina en el cielo, ¿cierto?, con Dios Padre, nosotros no podríamos creer en nada. Nuestra fe no tendría ningún sentido. Pero sí tiene sentido porque la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor se ha cumplido. Si usted lee la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchos profetas como Isaías, como Malaquías, ¿cierto? Incluso los mismos, algunos salmos proclaman que la palabra del Señor es veraz, que es verídica. Entonces, todo lo que se ha dicho desde esos profetas hasta el día de hoy, hay muchas cosas que se han cumplido. Por ejemplo, en Génesis se nos enseña, y lo mismo que el apóstol Pedro le enseñó a la iglesia en ese momento, que el cielo fue creado por la palabra del Señor. Los cielos, todo lo que nosotros somos testigos en el día de hoy, todo lo que existe a nuestro alrededor, ha sido creado por Dios. Y todo fue hecho por su palabra. Es decir, su palabra tiene gran peso. Y es por eso que después, aquí, cuando dicen que el Señor no volverá y empiezan a murmurar contra eso, están negando la palabra del Señor. Porque el Señor dijo que si iba a volver es porque así iba a ser. Es por eso que aquí en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, él le enseña a la iglesia un recordatorio de que así Dios como creó el universo, que así como también mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, y todo se ha ido cumpliendo, también se va a cumplir el regreso de Jesucristo. Y por eso es que anima a la iglesia y le dice, no tomen por tardanza el regreso de Jesucristo. Al contrario, si Cristo no ha vuelto porque Él se ha olvidado, o porque no va a cumplir su promesa, o porque está distraído, o porque tiene falta de empatía con nosotros, porque estamos viviendo en un mundo malo, donde pasan tantas cosas que uno quisiera que Jesús volviera ahora ya y nos librara de todas las cosas que estamos viviendo. Pero no, ¿por qué Jesús no vuelve todavía? Es simplemente porque el carácter de Dios es tan bondadoso y misericordioso que no quiere que ninguno perezca. Él ya sabe de antemano quiénes íbamos a creer en Él. Y somos muchos, no solamente el remanente de nuestra iglesia, sino que hay muchos en el mundo que están creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay muchos que todavía no creen, pero están en la lista de los que van a creer, porque Dios así lo vio ya con anticipación. Y todavía no se arrepienten. Entonces Jesús, ¿cierto?, en su misericordia, en la gracia de nuestro Señor, está dando tiempo para que ellos se puedan arrepentir y para que nadie perezca. En la palabra del Señor hay muchos requisitos, por así decirlo, o muchas pautas que se tienen que cumplir primero para que el Señor regrese. Y una de ellas es que el Evangelio se expanda a toda criatura. Tienen que ser todo el mundo predicado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando vuelva el Señor Jesucristo no solamente va a volver a rescatar a su iglesia, sino que también viene con juicio. Viene a juzgar a aquellos que no creyeron en su nombre. Entonces, aquellos que van a ser juzgados no van a poder tener ninguna excusa en decir yo no escuché del mensaje. Al contrario, el mensaje va a estar explicado, y hasta el día de hoy, con la tecnología que existe, se está expandiendo de una manera increíble y maravillosa. Entonces nadie va a poder decir yo no escuché de Jesucristo. Al contrario, es por eso que Jesús nos anima a que confiemos las Escrituras. Y como nos decía nuestra hermana Pamela, que estemos preparados,
que estemos listos cuando el Señor regrese. Por eso también, más que una pregunta de que por qué Jesús tarda, tenemos que preguntarnos mejor si acaso nosotros estamos preparados para el regreso, porque el regreso va a ocurrir, así como ocurrió las profecías que los profetas profetizaron en cuanto al nacimiento del Mesías y se cumplió, así también se va a cumplir la venida de Cristo, el regreso de Cristo. Entonces tenemos que confiar en la palabra y no dar oído, ¿cierto? No prestar oído a los falsos maestros que se levantan contra la iglesia, que se levantan dentro de la misma iglesia. Pero también hemos comprendido, ¿cierto?, que aquel que se levanta contra Dios y murmura y cae en estas cosas es porque nunca ha nacido de Dios, no conoce a Dios. Simplemente son personas que se filtraron en la iglesia, que están como cizaña, perjudicando, ¿cierto?, al buen trigo para que no crezca, para que lo debilite. Pero nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra del Señor y confiar en eso. Confiar en que si Él dijo, volveré, es porque va a volver. ¿Y por qué no vuelve? Porque todavía hay muchos que faltan que crean. Los tiempos del Señor no son como los nuestros, ¿cierto? Como nuestra hermana Pamela lo dijo. Para Dios un día puede ser 1000 años, como 1000 años un día. Entonces nosotros no podemos pedirle al Dios que actúe bajo nuestros tiempos, sino que al contrario, nosotros confiar en el tiempo de Dios, que así como el día en que Jesús nació era un día determinado y era perfecto, también tenemos que confiar en que el día en que Jesús vuelva es porque ese es el día perfecto que Dios quiere que ocurran las cosas. Es por eso que nos animamos hoy en día, ¿cierto?, con esta maravillosa palabra en 2 de Pedro 3, del 1 al 10, que nos anima y nos reitera el gran amor que tiene Dios con los pecadores que aún falta que se arrepientan, aquellos que tienen que creer en el Señor, y que además anima a la iglesia, ¿cierto?, a nosotros a que confiemos en su palabra, porque también hay muchas cosas de nosotros que tenemos que mejorar. Hay muchas cosas que todavía el Señor tiene que trabajar en nosotros para no ser, como dijo nuestra hermana Pamela, viudas insensatas. Al contrario, estar alerta, estar atentas, cumpliendo con los propósitos del Señor que quiere con nuestra vida, para servirles, para ser útil en su iglesia, ¿cierto? Para que también acudamos a aquellas personas que quieren creer en el Señor, pero no saben cómo entender la palabra. Nosotros tenemos que estar ahí, dispuestos a trabajar, a comprender, a ayudar al prójimo, a animarlos en la fe, fortaleciéndonos en la fe, para que cuando el Señor Jesucristo vuelva, porque va a volver, nos encuentre bien, nos encuentre atentos. Entonces, ¿por qué Jesús no ha regresado todavía? Porque los tiempos de Él no son iguales a los nuestros. Porque Él es compasivo, grande en misericordia, y está esperando todavía, ¿cierto?, está dando tiempo para que muchos que van a creer en Él puedan creer y así no perezcan, ¿cierto? No vivan en una eternidad en el infierno, después se van a arrepentir por no haber creído en el Señor, pero hoy es el tiempo de creer en el Señor Jesucristo, de poder entender sus propósitos y volver, ¿cierto?, y gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Le doy gracias al Señor por su palabra, le doy gracias al Señor porque siempre nos anima y nos enseña que no importa las cosas que podamos oír, nuestra fe tiene que permanecer en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nunca falla. Él no es hombre para arrepentirse de lo que promete. Al contrario, si Él dijo que iba a volver, es porque así lo va a hacer. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y nos estaremos esperando y viendo, ¿cierto?, en alguna próxima oportunidad aquí en Radio ICC. Cariños y bendiciones a todos. Amén.